Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a ustedes por la asistencia que han tenido esta noche. Siendo yo el último dirigente gremial que tiene que hablar, la verdad es que le doy gracias primero que todo a Dios por haber creado Unidos, por haber hecho y por haber permitido demostrarle no solo a los transportadores, sino de aquí en adelante a todo Colombia, que nos podemos unir y nos podemos unir para seguir construyendo nuestro país. En Colombia, durante el último semestre, hemos tenido una emigración de colombianos, más de 500.000, y hemos visto que han salido de nuestro país por muchas razones, porque dejan de creer, porque tienen más oportunidades, porque tienen que salir a estudiar y se quedan en el extranjero porque ven mejores oportunidades. Pero aquí lo vemos, la mayoría se van para Estados Unidos, España, Ecuador, Panamá. Los planes para este cuatrenio, como lo dice acá, es el tren, y lo han hablado muchas veces, y de pronto nosotros como transportadores a veces empezamos a temblar y a pensar qué será lo que puede pasar de aquí para allá. Pero realmente hay 3 tramos que realmente trabajan, que es Santa Marta, Chiriguaná, Chiriguaná, La Dorada, y Facatativá, Bogotá, Belencito y La Caro, Zipaquirá. Hemos visto que multinacionales han invertido o han pensado en invertir también en este modo férreo, pero así como vimos el mapa anterior, tenemos muchas partes donde crecer nuestro país. Así que nosotros, desde Unidos, le decimos al gobierno nacional, pensemos muy bien dónde realmente se necesita el tren, pero no podemos dejar de invertir en las vías nacionales, que son las que por donde nosotros transitamos, que hay muchas que están en muy mal estado, y de pronto coger recursos para hacer el tren donde no se debe hacer. Tenemos todo el Meta, todo el Casanare, todo el Amazonas por desarrollar. Nuestro país es, aunque lo vemos pequeño, tiene más de 50 millones de habitantes, podemos desarrollarnos mucho y esto generaría mucha economía. Entonces, realmente el tren se tiene que hacer donde debe estar, donde no se han desarrollado las zonas más importantes o por desarrollar y por explotar de nuestro país. Algo supremamente importante, que hablamos de una política de transición energética, y resulta que muchos o pocos podemos mirar hacia La Guajira y pensar en un parque eólico, y eso se viene hablando y se viene haciendo desde gobiernos anteriores, pero vemos que tenemos troncado y tenemos parados todos estos parques eólicos en donde vienen grandes inversiones de extranjeros, vienen grandes inversiones como en él, pero tenemos unos bloqueos importantes de las mismas comunidades en donde no dimensionan la importancia que puede tener la transición energética y por eso no se ha podido desarrollar estas zonas. También ha sido parte de pronto de una política pública más justa para esos sectores y demostrarles y enseñarles que esto es un avance para Colombia y de verdad que puede ser una transición energética verdadera. Pero estamos atrasados, veníamos bien, nos estamos atrasando. No dejemos esto atrás y no dejemos que se vayan. Aquí tenemos una que están inclusive sacando, suspenden indefinidamente el ahumado. Otras están prácticamente saliendo y no podemos dejar que pase eso, vice. Y sí le pedimos el favor que hagamos un llamado al Ministerio de Minas para que esto no se olvide porque es de gran importancia para nuestro país. Estábamos proyectados como un país en donde estábamos haciendo una transición energética positiva y en la velocidad que debíamos ser.
Aquí vamos a ver una balanza comercial corta en donde podemos ver que tanto exportaciones como importaciones han bajado, han decaído, por muchas razones. El tema del carbón es un tema internacional también. El tema del combustible, del petróleo, también depende mucho de la política interna de nuestro país. Sabemos que aquí podemos tener reservas para muchos años, sí, solo sí. Tenemos una política clara para la exploración y explotación de petróleo, pero eso no lo podemos dejar a un lado, porque el diésel, como lo hemos dicho en varias ocasiones, lo seguiremos utilizando en el transporte de carga durante muchos años más, y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso tenemos que ser productores. Obviamente la gasolina, entonces también nos encontramos, lo que hablaba el presidente Medrano, que un precio supremamente alto, pero la importancia del petróleo en Colombia no hay que dejarla a un lado. Por el contrario, hay que hablar con las personas encargadas como Ministerio de Minas y como el mismo presidente, que entienda que esto no puede faltar. Aquí también vemos las importaciones y las exportaciones en un historial del 2021, 2022 y 2023. Y vemos una negativa en el año 2023 por lo que estamos hablando. Con las importaciones nos pasa lo mismo. Sí vimos un estático en el 2020 por el tema de pandemia, pero vimos crecimiento 2021 y 2022. Y en el 2023 estamos decayendo y no podemos dejar que pase eso. Por eso mismo, la cooperación es nuestra fortaleza en unidos por un objetivo común. Por eso nosotros mismos los colombianos somos los encargados de sacar nuestro país adelante. No dejemos en manos de los demás lo que podemos hacer nosotros mismos. Créanme que todos unidos, no solo el sector de transporte de carga, sino el transporte de pasajeros y todas las economías de nuestro país tienen que seguir adelante, pero no podemos irnos de nuestro país como está sucediendo. Nosotros somos los encargados de sacarlo, de pararlo y de seguir adelante generando empleo, porque es lo que acá nosotros más sabemos. Y generamos empleo con todo el cariño y con todas las políticas a las que nos tenemos que regir. Tenemos que pagar impuestos. ¿Quién más que nosotros pagando los impuestos de Colombia para alimentar toda la pobreza que pueda tener? Entonces, este es un llamado para todos, de que sigamos creyendo en nuestro país, sigamos esforzándonos día a día y nunca perdamos la fe. Y lo que nos toque hacer, tenemos que hacerlo, pero no dejar parar la economía de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Fede Transcarga, Federación de Empresarios del Transporte de Carga.